La plática número 35, sobre los abusos eclesiásticos. Sigo pidiendo ayuda económica. Hoy fueron voluntarios, allá van, salieron a las 6 de la mañana para sembrar árboles, para ayudar en la construcción de los conventos. Y sigo invitando muchachas de 12 a 24 años que ingresen. Se necesita estudiar mucho. No basta la pura formación ascética, mística, espiritual, religiosa, que es necesarísima y es la principal, pero también se requieren los estudios. ¿Cómo van a aprender latín, griego, hebreo, arameo, las lenguas modernas, entrando ya grandes? Tienen que entrar pequeñas, que tengan ganas de estudiar, ilusión, que tengan todo ese espíritu que la Iglesia siempre ha querido en las almas consagradas. Bueno, hoy les quiero hablar del recogimiento, recueillement en francés, recollection en inglés. ¿Qué significa el recogimiento? Pues que es un abuso eclesiástico, un abuso litúrgico, que el Padre esté disipado, divertido, o sea, que el Padre no pueda ser alegre, no, divertido en sentido etimológico es voltearse a otra parte, esa es una diversión. Por ejemplo, en el sentido militar, una diversión es armar ruido en un lado para que el ejército enemigo piense que acá está el ataque y el ataque viene por otro lado y los toma de sorpresa. Esa es una diversión. El sacerdote, en vez de estar dirigiéndose hacia Dios, está dirigido a otras cosas. Disipado es como el humo, nos dice el Talmud, la literatura judía, que en el templo de Jerusalén utilizaban una combinación de hierbas secreta para que la lumbre de los sacrificios se fuera derechita, en una columna delgada, derecha hasta el cielo, y que después de la destrucción de Jerusalén, algunos rabinos encontraron esas hierbas en el campo y lloraban, porque ya no había sacrificios, porque ya no existía el templo, porque había sido destruida la ciudad de Jerusalén. El día de hoy llora la Iglesia porque sus sacerdotes, sus ministros sagrados, andan en muchas cosas, no necesariamente malas, y viene a la mente, pues, la observación, no el regaño, no, de nuestro Señor Jesucristo a Marta. Marta, Marta, tú te ocupas en muchas cosas. María ha escogido la mejor. Una sola cosa es necesaria. Y María estaba a los pies de Jesús, sentada en la posición de quien escucha. Los romanos, a diferencia de los griegos, prohibieron que se sentaran los espectadores en los teatros. Tenían que estar parados. Vean ustedes las obras de los primeros literatos latinos. El latín comienza literariamente con el teatro.
las atelanas famosas. Uno de los autores principal es Plauto. Las comedias de Plauto, la gente tenía que escucharlas parada, de pie, para que fueran cortas. El espíritu romano era sobrio, severo, serio. No le gustaban las comedias, las payasadas, las fanfarronadas. Eso es ajeno al espíritu romano, espíritu militar, espíritu de orden, espíritu de disciplina. Y nosotros tenemos la liturgia romana. Y aquí en México más aún, aparte de ser romanos por rito, somos latinos por raza, por herencia, por costumbres, por idioma. Pero María no estaba parada, no, estaba sentada. En la posición, repito, de quien escucha, toda concentrada en lo que decía nuestro Señor a sus apóstoles. No estaba sola, estaba con todos los apóstoles, en la casa de Lázaro, de Marta y de ella. Eran ricos. Se conserva todavía ese lugar con una iglesia. En el lugar se llama Al-Azadía, Lázaro, el lugar de Lázaro. Está cerquitas de el lugar de la ascensión de Cristo a los cielos, en la cumbre del Monte de los Olivos. Es un rodeo que se da y por ahí está Betfagé, el lugar del higo, de la higuera. Pues bien, el sacerdote disipado, divertido, es un sacerdote traído a otro lado, distraído, fíjense la palabra, traer. No está atraído a Dios nuestro Señor, está atraído a lo que sus ojos ven, sus oídos oyen, sus manos tocan, su nariz huele. Está atraído al mundo de los sentidos de una manera equivocada. Porque la Iglesia también atrae, el culto divino atrae por medio de los sentidos. Acabamos de escuchar el Kyrie en una forma más abreviada. Deleita nuestros oídos, levanta nuestro corazón al cielo a pedir misericordia. La cera huele rico, el incienso huele, es una fragancia, un perfume. Los ojos ven el altar, la arquitectura sagrada de la iglesia, la elevación del techo atrae el alma. Es un respiro, mis hermanos. A mí me duele ir a iglesias que parecen cajas de zapatos, sin ningún arte. Por necesidad, durante el tiempo de la persecución, aquí en Tijuana, una de las primeras iglesias, la iglesia del seminario, de la calle 10ª y Ocampo, se hizo durante la persecución religiosa como si fuera un almacén. Y así se registró, un almacén. Era una iglesia, todo el mundo sabía, pero jurídicamente fue un almacén. Está cuadrada, ahora la modificaron un poco. Pero habiendo un mínimo de libertad,
sacerdotes, obispos, construyamos las iglesias bonitas, tradicionales, como ha sido por 2000 años el arte de la Iglesia Católica, el arte sagrado. Porque nuestros sentidos se deben recolectar, deben ser atraídos hacia el altar. La arquitectura de una iglesia debe converger, concentrarse toda en el altar, en el tabernáculo, en la presencia de Dios. Por ello, repito y repito, como voz que clama en el desierto, el tabernáculo, el sagrario debe estar en el centro del presbiterio, en el altar. Debe ser lo primero que vea cualquier persona que entre a la iglesia. Son palabras del Papa Benedicto, pero es la tradición de la iglesia, la regula orandi, la regula credendi, como dice el Papa Francisco. El sacerdote, pues, todo el día debe estar concentrado en Dios. Hay un canto moderno, pero que lo han de haber oído alguna vez. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Así debemos estar todo el día y toda la noche, pensando en Él. Te voy a recibir mañana tempranito, vas a venir a mi corazón. Sacerdote, voy a estar en tu altar, Señor, frente a ti. Mi oración eres tú, mi oración es la Santa Misa. Por eso el sacerdote debe celebrar de espaldas al pueblo, concentrado en Dios, ensimismado en Dios, atraído a Dios, jalado hacia Dios. Dios nos atrae. Así lo dicen los profetas, hablando de Israel, de la iglesia, de nuestra alma. Te atraeré con vínculos de amor. Te llevaré al desierto para que seamos únicamente de Él. En las rúbricas tradicionales, en un libro que nadie conoce ya, pero que es un libro litúrgico que nunca ha sido abrogado, que se llama Ceremoniale Episcoporum, el ceremonial de los obispos. Ahí se dice cómo el obispo, cuando llega a una población, el lugar a donde debe dirigirse primero es a la iglesia. Y en la puerta de la iglesia, ahí están las autoridades civiles, militares, ahí está el clero, ahí está el pueblo. Y lo reciben en la puerta de la iglesia, hace ahí los saludos necesarios y luego entra en la iglesia llena de fieles, dando la bendición a diestra y siniestra. Eso me agrada mucho de nuestro señor arzobispo Francisco Moreno Barrón. Hace poco participé en una ordenación sacerdotal. Me dio mucho gusto que entra dando la bendición a diestra y a siniestra. Esa bendición quita los pecados veniales, lo sabemos bien por el catecismo. Y así debe entrar el obispo. Y luego se hinca delante del altar y todo mundo en silencio
puede cantar el coro. Y ahí él es presentado con un libro grandote que yo utilizaba mucho, que es el orden de la misa para los obispos, donde está el ordinario de la misa. Y comienza con varios salmos y oraciones. La preparación de la misa. Ahí está el obispo. Ya nadie lo distrae. Las autoridades entran después del obispo, toman sus lugares, algunas, lo he repetido, dentro del presbiterio, porque es el lugar de los mayores. Todavía en inglés, mayor es el presidente municipal. Pero ya están en recogimiento. Y el señor obispo sigue rezando. Se está preparando para la Santa Misa. Eso ya no lo vio nadie de los que me está escuchando. Yo sí lo vi. Con un obispo devoto, piadoso, Monseñor Alfredo Galindo y Mendoza. Éramos medio parientes, Después de rezar el obispo, se quita la capa que se llama caudataria, la cauda, una capa larga, solemne, al final de la cual iba un acólito amarrado con la capa, para que no arrastrara en el suelo. En el seminario, el más chaparrito de todos los seminaristas era el que tenía ese privilegio, Se llamaba Antonio Zenén Rodríguez, vive todavía, es un sacerdote en Mexicali. Y él llegaba, y ahí estaba él también de rodillas. Nos obligaba el obispo a todos a preparar nuestras almas para el santo sacrificio. Y ya, ahí, al pie del altar, el obispo se revestía. En las misas de un obispo solemnes, que se llaman misas pontificales, tenía su sotana, se quitaba la cruz pectoral con reliquias de santos que no tiene Cristo, y entiéndanlo los obispos, esa es la tradición de la Iglesia, de la cruz pectoral. Debe tener reliquias de santos y no tiene el Cristo, porque el Cristo eres tú, que debes estar crucificado. La ponía a un lado, la detenía un acólito y se revestía con el amito, el alba, el cíngulo. Luego se ponía la tunichela de los subdiáconos, de seda, delgadita. Luego la dalmática de los diáconos. Luego el manípulo de los subdiáconos. La estola, pero no la cruzaba enfrente como debe hacerlo el sacerdote, porque precisamente él trae ya la cruz pectoral, se la ponía. La estola el obispo la hacía a lo largo, como ahora lo hacen algunos sacerdotes. La ceñía con el ceñidor, o sea, con el cíngulo, y encima se ponía la casulla. Si era arzobispo, se ponía el palio, que es como una estolita que termina siempre en punta color negro, que simboliza la patita de la oveja. Eso para los arzobispos significa que debe traer la oveja sobre sus hombros, que debe preocuparse de verdad, como dice el Papa Francisco, de los marginados,
de los descartados, de aquellos a quienes todo mundo desprecia. Y entonces ya comenzaba la Santa Misa. Después de misa, la misma historia. Se quitaba los ornamentos que acabo de mencionar al pie del altar, no en la sacristía. Óiganlo bien, el obispo no iba a la sacristía, porque se presta la sacristía al habladero, a hablarle, a faltar al silencio, al recogimiento, a esa concentración de la que estoy hablando. Para evitar esos abusos, la Iglesia puso que el obispo se reviste y después se quita los ornamentos sagrados en el altar. E inmediatamente después se ponía de rodillas con el libro mencionado, que es el ordinario de los obispos, y un acólito a un lado con una vela para decirles a todos, no molesten, y daba gracias. Varios salmos, el himno de los 3 jóvenes, varias oraciones para dar gracias. Y ya entonces el obispo salía en procesión al lugar donde lo esperaban, alguna sala, algún palacio, como quieran llamarle ustedes. Pero fíjense cómo la Iglesia Católica rodeó al obispo, diríamos hoy, lo blindó, protegió su recogimiento, su concentración. Y ese es el ejemplo, mis hermanos, para el sacerdote. Concéntrate. Yo concedo que en la vida pastoral no es posible hacerlo así, porque tenemos que atender a los fieles. Yo, por ejemplo, ahorita tengo que confesar después de misa, y ustedes, hoy es sábado, ¿verdad?, pero normalmente tienen prisa de irse. Entonces, después de misa, yo me voy a confesar, pero ya después, la vida mía, la vida del sacerdote, debe ser de oración, de recogimiento. Cuando tiene uno que atender personas, con mucho gusto, pero luego volver al recogimiento. Exhorto a todos, volvamos a esa tradición de la Iglesia que ha sido pisoteada, profanada, olvidada, que es ignorada, que nadie la conoce. El recogimiento antes y después de la Santa Misa, antes y después de las confesiones, antes y después de los bautismos, de las confirmaciones, antes y después de los matrimonios. Vamos, mis hermanos, seamos hombres concentrados. Somos romanos. Vuelvo a repetirles. ¿Por qué los ejércitos romanos, las legiones romanas, siempre salieron victoriosas? Porque se concentraban, porque estaban recogidas en sus campamentos, en los famosos castra Romanorum. Castrum es un campamento militar bien ordenado, bien distribuido, donde cada uno tiene su espacio, su lugar, donde cada uno tiene sus deberes y su tiempo. Esa disciplina llevó a Roma a conquistar el mundo, y esa disciplina nos la exige la Iglesia a los sacerdotes sobre todo, porque debemos conquistar el mundo. Ojalá mis palabras
no ofendan a nadie y sí los ayuden. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.